viendo las caras y... Listo, Cande. Perdón, me adelanté. Bueno, nada, estaba saludando, buenas noches, digo que tenemos un montón de colegas, amigos de la casa. Bueno, este es el segundo encuentro de esta trilogía a la que le pusimos el nombre de Pulsaciones y el encuentro de hoy el título es una pregunta que es, ¿hay erótica sin otros? Bueno, hoy vamos a conversar con tres psicoanalistas, dos son invitados pero muy cercanos a nuestra institución, muy amigos queridos, Juan y Agustina, que después los voy a presentar, y Patricia. eh, bueno, ellos van a conversar, van a dar como el puntapié inicial, pero la idea es que la verdad que pueda ser un intercambio entre todos, que podamos participar, que sea un encuentro que nos enriquezca. Em, bueno, hace un tiempo que venimos planteando la idea de poner ciertos conceptos, eh, revisitar ciertos conceptos, que creo que va a ser lo que va a suceder en el día de hoy. Em, y sobre todo pensar y poner en tensión algunas cuestiones que a ver, que creo que es claramente de lo que se va a hablar, conceptos que tienen incluso algunos 100 años o más, pero que nos siguen sirviendo y siguen estando vigentes para pensar o para leer la época actual. Antes de darles la palabra, nos vamos a tomar algún 2, 3 minutos. Le quiero dar la palabra a María Laura Frank, que ella nos quiere comentar y presentar acerca de lo que va a ser la revista Docta. Ella es la coordinadora de Docta en este momento, eh, que se va a llamar Eróticas Contemporáneas. Así que Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Y queríamos, como parte del equipo científico de APC, contarles que en sintonía con esta tertulia estamos armando el número de la revista Docta, que vuelve a salir renovado con un nuevo equipo, el cual coordino y que están presentes aquí. Docta, revista en psicoanálisis, que fue fundada en 2003 y desde que aquel momento ha sido siempre un sostén para el pensamiento plural y comprometido de un psicoanálisis que dialogue con el entorno y con la actualidad, sin tampujos y sin dogmatismos. En ese contexto estamos armando el número Eróticas Contemporáneas, y más allá de que hemos lanzado invitaciones a personas con las cuales queremos dialogar y queremos contar con esos números con sus artículos en nuestro número, estamos lanzando una invitación abierta para la escritura. Van a estar ya están subidas las bases en la página de APC, en la pestaña Docta. Lo tienen que mandar en doble ciego y va a haber un comité de lectura, porque nos interesa que sea abierto y plural. Así que bueno, lanzamos la invitación para escribir y también para leer, porque el número va a ser digital y va a poder ser distribuido de manera gratuita y libre. Vamos a recoger lo que surja en la grabación de la tertulia de hoy, que va a formar parte de nuestro número. Eso, Cande. Bueno, gracias Laura. Bueno, los presento un poco más formalmente a nuestros invitados. Eh, Agustina Fernández. Bueno, Agustina es psicóloga con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es full member de la IPA, es directora del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es docente del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de APA,
del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis ILAP. Es co-chair por Latinoamérica del Comité de Working Parties de la Asociación Psicoanalítica Internacional y es coordinadora del Working Party sobre especificidad del tratamiento psicoanalítico hoy en Latinoamérica de FEPAL. Los voy a presentar juntos así. Juan Pineta es miembro, es psicoanalista, miembro de APA, es secretario actualmente de APA, es exdirector de publicaciones psicoanalíticas y es ex coordinador de psicoanálisis y sociedad. Patricia De Cara es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y es la actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Bueno, le doy la palabra a Patricia. Bueno, uy, se me fue. Bueno, gracias, Cande. Buenas noches a todos. Eh, bueno, vamos a ver. Les voy a compartir algunas ideas y sobre todo preguntas, que es un poco la idea de esta, es el espíritu de las tertulias, poder entrar en diálogo, ¿no? Entonces, junto con dos amigos queridos, Juan y Agustina, que ya hemos estado compartiendo en una mesa en APA algo alrededor de este tema y así surgió la idea de hacerlo en Córdoba, que lejos de ser una réplica, eh, aparecen otras ideas, otras preguntas y otras derivas a partir de aquel encuentro en noviembre en APA. ¿Hay erótica sin otros? ¿Quién siente que su vida está viva si no dispone del oído de un amigo con quien compartirla? Dice Pascal Quiñar en un libro que se llama Carus. Bueno, en este segundo encuentro de la trilogía Pulsaciones surge esta pregunta. ¿Es la erótica una afirmación de la vida? La erótica de la clínica psicoanalítica es la afirmación de lo vital en tanto movimiento, movimientos libidinales. Buscando alguna deriva en las paradojas de Eros, el dios del amor, con su personalidad tan variada y caótica como la clínica que llega a nuestros consultorios. La erótica contemporánea se encuentra en riesgo. El deseo como deseo de vida, deseo como fuerza, deseo de mundo está en riesgo. Deseo se podría pensar en términos de erotismo, pero más allá de lo sexual. Solo sexual sería un reduccionismo. ¿Cómo investimos los objetos del mundo? ¿Cómo los reinvestimos? La erótica estaría en las formas en que nos relacionamos, las formas de vida, los ritmos de encuentro y desencuentros, la complejidad de la vida, la otredad, lo difuso, lo ambiguo de todo lo que puede ser construido en nuestra cultura, incluido el malestar, incluida la incertidumbre que bordeamos en los tiempos que nos corren o en los tiempos que corren. En estas disputas de cuerpos vivos que se componen y componen permanentemente, estamos los analistas ampliando el campo de escucha desde los bordes difusos de esa clínica caótica, limítrofe y provocativa, no exenta de voces que motorizan los principios de la erótica contemporánea, me pregunto. Un pensar psicoanalítico situado y vital para percibir un entramado en el que estamos todos participando, en una conversación con la vida y con otros. Es la falta de la falta que quita potencia al deseo. ¿Cómo se sale de la fusión si es interminable? ¿Cómo se hace ser otro sin la separación? ¿Acaso se ha perdido la construcción de lo común o hay otras formas de construcción de lo común? El des-ser se ve amenazado en el sujeto contemporáneo. En las relaciones se habitan tensiones, el trabajo de lo colectivo se dan tensiones. Tensiones que nos afectan, que nos trastocan, que nos tocan. Erótica, lazos libidinales. El amor que se construye entre otros, con otros. Hay una dimensión de subjetividades híbridas a la espera de escucha, en la posibilidad de alojar la diversidad cultural, racial, de género.
las distintas formas discursivas de la época, inscritos en estos momentos históricos y geográficos, los conceptos no están exentos de esos ribetes. Estamos dispuestos a dejarnos hibridar teórica y epistemológicamente en el discurso psicoanalítico actual. Bueno, este es un encuentro que nos damos el gusto justamente de poder entrar en diálogo con otros, entre amigos, entre colegas, para ver qué surge en desde nuestro lugar como psicoanalistas situados en los contextos actuales, para pensar acerca de la erótica contemporánea. Bueno, hasta aquí algunas preguntas, algunas ideas, y le doy la palabra a Agustina. Bueno, hola a todos. Es un gusto. Primero, Patricia, te agradezco mucho la invitación, también Candelaria. Y es un gusto estar con amigos de siempre, con los que venimos intercambiando y dialogando, porque hay muchos de estos temas sobre los que venimos dialogando. Y pensaba cuando te escuchaba, Patricia, que bueno, que hay algo de la tertulia que ya empezó y hay algo que, ¿no? Digo, esto que decías, ¿no? Que empezó el año pasado y hoy el tema se abre de nuevo. Me parece que eso está lindo. Ojalá que podamos intercambiar entre todos. Bueno, voy a contarles un poquito lo que venimos pensando, o sea, lo que vine pensando, ¿no? Esta pregunta que es maravillosa, ¿no? ¿Hay erótica sin otros? Pensaba que Eros es el nombre que le dio Freud a la pulsión de vida, ¿no? Que justamente puja por la preservación de la vida, la sexualidad, la creación. En ese último dualismo pulsional se contrapone justamente a Tánatos, ¿no? Como pulsión de muerte. Y en este sentido, cuando hoy nos invitan a hablar de la erótica, no podríamos pensar un Eros sin Tánatos. Y acá ubico esta pregunta que trae Patricia aguda, precisa, ¿no? Que formula y que ¿es la erótica una afirmación de la vida? Nos dice Patricia. Y digo, sí, lo es, claramente lo es. Ahora, una afirmación de la vida, una vida no naif, romántica, sí, podría ser si se quiere, pero no solo romántica, ¿no? Una vida con finitud, una vida con muerte incluida, una vida con lo efímero del placer, la vida con el dolor y también con el disfrute, con el conflicto, con el caos. Y agregaríamos ahí, ¿no? Ya que estamos con el tema de la pregunta, una vida humana con otros, porque si el hombre es sobre todo un ser social y vive en comunidad, hay amores y odios con otros también, ¿no? O a otros. Ahora bien, que el erotismo, que en cualquier diccionario que buscamos, en cualquier diccionario online nos dice que el erotismo tiene que ver con las relaciones sexuales y amorosas, ¿no? Esto es como lo básico. Ahora, si el erotismo tiene una pata en el cuerpo y otra en lo psíquico, y ese borde somatopsíquico lo linkea bastante, ¿no? Con este concepto de pulsión en psicoanálisis. Incluso Freud, cuando analiza la masturbación infantil, allá hace tiempo, propone que una fantasía erótica se enlaza a una acción específica que da placer en una zona erógena. Digo, ¿no? Ahí toda está la fantasía y el cuerpo. En este sentido, el erotismo sería algo bien singular para cada sujeto, algo íntimo, algo que tiene que ver con el propio cuerpo, con el cuerpo del otro, lo que logra ensamblarse en ese encuentro entre ambos, la fantasía que se pone en juego, lo que acopla de la historia de cada quien, etcétera, etcétera, ¿no? Podría seguir como incluyendo cuestiones en el erotismo. Entonces, en el erotismo podemos ubicar incluso cierta lógica de repetición. Em, a mí hay un párrafo, ¿no? Que me resulta inmejorable que escribe Freud en su texto sobre la transferencia, cuando él habla de un cliché que se repite de manera singular y dice así: todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Me parece que ahí podemos encontrar, digamos, como una clave
en relación a esta cuestión de lo erótico para cada quien. Lo erótico para cada quien, pero también en esta serie complementaria con otros y otros y otros, ¿no? Entonces el erotismo se construye para cada quien en esa suerte de acontecimientos fortuitos y predeterminados, que Freud argumentó con ese postulado de series complementarias. Es ahí incluso en ese texto donde lo postula. Ahora, la tertulia, sin embargo, nos hace pensar hoy en la época, en lo contemporáneo. Y ahí pareciera que sugiere alguna particularidad epocal, ¿no? Que se diferencia de otros tiempos. Y a mí me parece que se impone una pregunta. ¿Cabalga el erotismo entre lo singular y lo colectivo? ¿Cambia el erotismo con las épocas? ¿Trae la escena contemporánea un nuevo o diferente erotismo? Desde hace unos años vengo pensando la época y sus modos de hacer síntoma, porque entiendo como una necesidad ética, casi una obligación para con nuestros pacientes y también para con nuestras instituciones, profundizar la investigación psicoanalítica y transmitir un psicoanálisis clínico y actual. Ayer intercambiaba con Brian, que está por acá, algo de esto, ¿no? En algunos mensajes de audio. En esta lectura clínica de la época podemos ubicar cierta insistencia, pensaría en una modalidad de goce principalmente autoerótico y cierta caída del lazo social. Digo, si tendría que ubicar el síntoma contemporáneo, podría ubicarlo en cierto desenlace y no, en como cierto desenlazarse y autosatisfacerse. Podría ser una lectura. Acordemos que esta es una lectura resumida y rápida de lo contemporáneo y valdría la pena detenerse y registrar, bueno, no todo en eso, ¿no? No es solo eso. Pero a los fines de nuestra tertulia podemos avanzar. Hay un empuje al desenlazarse y autosatisfacerse. Insiste el aburrimiento en la época, digo como síntoma de la época, insiste el aburrimiento, la apatía, los excesos, lo narcótico, lo hipnótico, la desmentida, etc. Ahora, ¿qué toca todo esto a lo erótico? ¿Dónde ubica el erotismo? ¿Dónde se ubica el erotismo en una época a privilegio de cierto goce autoerótico y de caída del lazo social? Reubicando la pregunta, ¿hay erótica sin otro? Y entonces, no lo pasemos por alto, hay una cuestión fundamental a preguntarse, ¿quién es ese otro de la época? Porque, cuidado que ese otro sea un dispositivo. Lo vemos, ¿no? Pero para ubicarlo. La época, pienso, con sus modos de goce y síntomas, necesariamente produce un campo erótico particular donde se presenta con fuerza la nueva tecnología digital y sus modos de discurso. Entiendo que una cuestión principal que hace al sujeto contemporáneo es esta nueva forma de vida, ¿no? El ser digital y ese estar online, ¿no? Es un ser digital y un estar online. Digamos, la realidad virtual es ese nuevo mundo que habitamos cotidianamente y que funciona como un continuo con nuestra realidad material. Patricia habló de lo híbrido en distintos modos. Podemos sostener sin forzar la cosa que hoy nuestra realidad es híbrida. Hoy la virtualización hace presencia en todas las esferas donde la subjetividad se produce. En los ámbitos económicos y financieros tenemos el dinero virtual, en el trabajo, en el arte, las comunidades virtuales, en la inteligencia colectiva, en la educación, en las aulas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi propuesta es que la virtualidad es hoy un espacio de tiempo online. Podríamos hablar de otras virtualidades, pero la de hoy, ¿no? Es un espacio un espacio-tiempo online. Y ese espacio y ese tiempo tienen características particulares. El espacio pienso que es indiscriminado y el tiempo pienso que se ubica en lo simultáneo. Entonces, habitar diferentes lugares del planeta ha sido desde siempre una diferencia de ubicación espacial. Ahora, en los términos de la virtualidad contemporánea, los espacios no se diferencian de un modo tan absoluto. Diferentes lugares del planeta se encuentran conectados por una misma virtualidad que afecta a ambos. Sin ir tan lejos, estamos todos online y en distintos lugares del planeta, ¿no? Nosotros hoy acá. Entonces, ¿qué es el espacio virtual? Una noticia se traslada de un espacio a otro y transforma la realidad de ambos lugares. Ese modo online de la virtualidad contemporánea, donde esa espacialidad se torna indiscriminada, se maneja en un tiempo que justamente es el tiempo del Internet actual, que es el tiempo de lo simultáneo.
Entonces, la virtualidad es un escenario espacio-temporal común en el cual ya no importa tanto en qué lugar del planeta nos encontremos, porque la virtualidad ubica un espacio indiscriminado y un tiempo simultáneo. Junto con, bueno, voy a saltear algunas partes, pero volvamos a la cuestión de la erótica, que habíamos dicho se ubica en una estructura entre lo singular del cuerpo pulsional y el encuentro con otro, con otros cuerpos. Nosotros sabemos que el cuerpo para el psicoanálisis, o a mí me gusta pensar que el cuerpo para el psicoanálisis es el cuerpo erógeno. El psicoanálisis desde los inicios freudianos ha hecho un aporte sustantivo acerca de la relación del cuerpo humano con la subjetividad, y entonces el cuerpo erógeno ya no es el cuerpo orgánico de la biología, es un cuerpo marcado por la libido de un modo singular para cada sujeto, y ahí el concepto de pulsión, ese concepto básico en la teoría psicoanalítica para Freud, se ubica en esa frontera difusa entre lo psíquico y lo somático. Y para Freud es una sucesión de experiencias de satisfacción, también de dolor, que tienen por efecto esa erogenización del cuerpo. Yo voy a saltear varias partes de las que tenía pensadas para hoy porque no quiero detenerme, pero digo, hay toda una composición de cómo se van marcando las zonas erógenas del cuerpo y cómo se consolida ese cuerpo en una imagen especular, ya pensando en el estadio del espejo de Lacan, pero entre otras cosas, me gustaría así decir que el cuerpo se moldea según la concepción desde donde se lo mira y desde donde se lo escucha, ¿no? Freud le dio todo un lugar a la escucha, por ejemplo, de los síntomas histéricos, ¿no? Un nuevo lugar en la historia a la escucha de los síntomas histéricos, y eso habló, ¿no? De las formaciones del inconsciente, de los síntomas como formaciones del inconsciente. El cuerpo de la histeria empezó a hablar de un modo distinto. Entonces, en un sentido amplio, también los cuerpos son productos de una época. He salteado algunas partes, pero bueno. Entonces, si la representación del cuerpo y también la experiencia del cuerpo responden en alguna medida a las marcas e ideales de la época, resulta un gran desafío pensar el cuerpo contemporáneo. Pienso que hoy el cuerpo se encuentra en un estado de metamorfosis, metamorfoseado. Es un cuerpo trans. Me parece que el cuerpo trans se presenta como paradigmático. Un cuerpo en tránsito, transitorio, transgénero, transexual, transcultural, transracial, transhumano. Y en esta dinámica en la cual el cuerpo se compone, ¿no? En una imagen total y unificada, y luego se fragmenta en particular en parcialidades autoeróticas sucesivas, pienso que esto se ha exponenciado. Entonces, entiendo que el cuerpo contemporáneo es performateado también por la tecnología. Hablamos entonces de cuerpos trans y sujetos híbridos. Patricia nos decía también, ¿no?, que los analistas estamos hibridados por la época. ¿Qué erotismo tiene lugar en este hábitat digital del sujeto contemporáneo? ¿Podríamos pensar que las redes sociales son un escenario privilegiado donde se juega el lazo con los otros? Por supuesto, no exclusivamente, pero en todo caso, ubicar las redes sociales como un rasgo distintivo de la época, algo de esto podríamos ubicar. ¿Qué sucede en ese mundo? ¿Podemos hablar de encuentro y desencuentro con otros? ¿Cuál es el modo de lazo que se produce? ¿Qué del cuerpo se pone en juego en ese lazo? Ya que vamos a pensar el erotismo. El escenario espacial es radicalmente otro. Se trata del espacio virtual, que ya lo definimos. Allí donde el cuerpo no se incluye como tal en su presencia física, no habita el mismo aire. Sin embargo, podemos afirmar que se produce algún encuentro con otro en las redes sociales y en la virtualidad en general, ¿no? ¿Se trataría de un otro cuerpo en ese encuentro? Algo del cuerpo necesariamente se pone en juego. Ahora, ¿cuáles son los soportes pulsionales de eso que hace lazo en la virtualidad? Sabemos que se resta el aire común, no se intercambia el aliento, ni el olor o el sabor de la piel. Tampoco está presente la textura o el calor humano. Se resta la piel, pero no toda ella. Hoy los dispositivos son táctiles, no nos olvidemos de eso. Nunca es tocar otra piel ni ser tocado, pero hacia ahí se dirigen los dispositivos también, ¿no? Pienso que el nudo de las redes sociales se trenza de voz y mirada, formas del cuerpo que la digitalidad soporta con bastante privilegio. Voz y mirada son esos dos objetos de la pulsión acuñados por Lacan que se agregan a los ya trabajados por Freud como el objeto oral y el anal,
Y a diferencia de estos, ¿no? El objeto escópico y el objeto vocal no se sitúan en un estadio evolutivo, sino que suponen un sujeto efecto de una estructura. Pero bueno, esto ya nos entraríamos en una cuestión muy teórica. Pero allí donde hace soporte pulsional la mirada, ubicamos la potencia de la imagen escópica en la digitalización fotográfica, por ejemplo, y en la sobreproducción de estímulos visuales en las redes sociales. ¿Qué se mira, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, en Facebook? Los reels son para ser vistos, escuchados, breves, sin mucho pensar. ¿Se trata de un autoerotismo escópico vocal, una especie de pantalla chupete? ¿Tienen algo hipnótico los reels? ¿Cuál es la lógica de los seguidores en una red social? Seguir a alguien es mirarlo, claramente. Ver fotos, saber qué ropa usa, qué come, dónde va, los amigos que tiene. Es aprender al otro con la mirada. ¿Voyeurismo? Un perfil en la red social vale por la cantidad de seguidores que tiene, una historia por la cantidad de vistos. ¿Son esos vistos pulsión escópica contabilizada? Hay un empuje a subir contenido para ser visto, mostrar, mostrarse. Se muestra intimidad, felicidad, éxito. ¿Se trata de exhibicionismo escópico organizado en un dispositivo que se perfecciona cada vez para mostrar una nada? También podemos ubicar la imagen acústica en el funcionamiento autoerótico de los reels, por ejemplo, los mensajes de audio. Los sujetos andan por la calle con diversos dispositivos enchufados a las orejas, que proveen música, podcast, audios, que recortan el espacio con los otros, ¿no? Es esa calle llena de auriculares, ¿no? Una paciente me decía, me llamó por teléfono, muy invasivo, un desubicado. Entonces pienso, ¿provoca la voz una cercanía erótica que angustia? Digo, angustia, causa deseo. ¿Qué es lo invasivo de ese llamado? ¿Podemos hablar de un erotismo digital como marca distintiva de la época? La tecnología digital cada vez más inmersiva ubica un nuevo corte digital en lo erótico de los cuerpos. ¿Se han digitalizado los cuerpos con una erótica a predominio vocal y escópico? ¿Qué es el cuerpo, por ejemplo, ¿Qué es del cuerpo tacto y del olor de la carne? Podremos preguntarnos, ¿no? En esta nueva erótica. Bueno, voy a dejar por acá y seguimos. Juan, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Muchas gracias y muy contento por esta invitación exodámica. Como muchos saben, la libido, la erótica de lo institucional en APA, a veces a uno lo tiene muy subsumido con los colegas de APA, así que está bueno de vez en cuando tener este tipo de actividades, ¿no? Que amplían el lazo entre pares, algunos con mucha más experiencia y otros con menos. Pero bueno, qué tema, ¿no? Creo que un poco Agustina traía esta basculación entre la voracidad del encuentro con un otro, ¿no? Que en definitiva a uno lo puede convertir en simple objeto de goce desechable, ¿no? Y me parece que ahí está la impronta epocal, ¿no? Esta cuestión de la espera, del saboreo, ¿no? De ese encuentro donde hay como una expectativa que no se termina en un encuentro fugaz y pasajero, ¿no? Em, Hay erotismo sin otro, ¿no? En clave de pulsionalidades. Bueno, me parece que es un título espectacular, sobre todo en esta época, ¿no? Yo siempre pienso que cuando vienen por ahí los pacientes y te preguntan, bueno, pero es normal que se forme una familia, es normal que querer tener hijos, ¿no? Y uno lo que le contesta en general es, bueno,
lo natural del ser humano es construir cultura, ¿no? No, eso es lo natural del ser humano. Y ahora estamos con toda esta cuestión de lo digital, ¿no? Yo no se queda pensando, bueno, ¿qué es el erotismo, sino esta suerte de lo que uno podría decir expectativa excitatoria, ¿no? Del encuentro con un otro hacia donde uno dirige su pulsionalidad a modo de deseo, ¿no? Que busca un objeto para relacionarse de alguna manera, ¿no? Para relacionarse de alguna manera, sea la que sea, ¿no? Por ahí uno busca, se erotiza pensando en un objeto continente que le va a dar alojamiento, lo va a escuchar, le va a dar calor, va a compartir alguna tertulia, compartir una copa de vino y vaya a saber qué más, o compartir un proyecto científico, ¿no? O por qué no, formar a la larga una familia, ¿no? Eso a alguna gente la erotiza como proyecto de vida, ¿no? Digo, hoy hay muchas cosas que siguen erotizando por suerte, ¿no? Este, mm, entonces, se me ocurría pensar si podemos intentar acercarnos quizás a a una configuración epocal sobre cómo se construye ese otro del deseo, ¿no? Que puede erotizar hoy. Como, bueno, bien decía y coincido con Agustina, el erotismo no se reduce a lo sexual, ¿no? Este, mm, no se reduce a esa finalidad orgásmica, ¿no? Que siempre es un encuentro con aquello que es un real que ni uno mismo quizás pueda saber qué es, pero que sí me parece que después de llegar a ese resultado orgásmico, siempre está bueno que haya alguien de otro lado, ¿no? Y me parece que eso es lo que por ahí no sucede tanto hoy, ¿no? El erotismo no es un simple impulso sexual, ¿no? Sino que es aquello que libidiniza. Pero ¿qué pasa hoy con estas libidinizaciones, no? La pregunta es, ¿hay espacio hoy para poder disfrutar de un espacio erótico que contenga y se mantenga, ¿no? Me quedé pensando en esta cuestión que traía Agustín, el tema de la voz, ¿no? Hay voces muy eróticas y eh, si además tienen inteligencia, es un placer y eso erotiza además, ¿no? Siempre digo que es más interesante estar con alguien que pueda ayudar a pensar, ¿no? Porque ayudar a pensar también es algo que a uno lo erotiza, ¿no? En términos de vida, en temas de producción, ¿no? O quizás hoy estamos más cerca de una imposibilidad de travesía erótica, ¿no? Quizás subyugado por esto que tiene que ver con la mediatización digital, ¿no? Algo que uno viene viendo también en el consultorio, ¿no? Las redes, lo inmediato, el llamado al narcisismo, ¿no? Esto que traías, Agustina, de los likes, ¿no? Soy, si tengo un montón de likes y si no, no soy, ¿no? Eso implica también el posicionamiento de uno mismo frente a un otro en términos de condiciones de existencia del ser, ¿no? Y es un problema eso, hoy me parece, ¿no? Este, mm, Hoy yo atiendo niños y adolescentes y es increíble dos cosas. Primero, así como marca epocal, ¿no? Yo soy enemigo de las generalizaciones, ¿no? Pero uno de lo que ve en el consultorio, en principio son padres muy preocupados que no pueden dar aporte a la crianza, ¿no? Eso es un problema hoy porque tienen su mente en otros espacios, la supervivencia económica, por ejemplo, ¿no? Y los pibes quedan a expensas de eh,
las tabletas, los dispositivos, con acceso a muchísimas plataformas, algunas más amables como Tinder, otras no tanto. Hay plataformas que son más de lo que uno podría decir la internet profunda, ¿no? Que son más hardcore, más, ¿no? Más complicadas. La hiperpornografía, el acceso, ¿no? Lo que implica una imposibilidad de espera de descarga, ¿no? Me parece que eso hace un poco a la marca epocal. Y además es una época compleja, ¿no? Por ejemplo, el otro día le comentaba en la reunión previa que teníamos, movimientos como el B4 en Corea del Sur, que ya está extendiéndose a Estados Unidos, que son las cuatro no, ¿no? Cuatro no. No, no citas, no hijos, no familia y no sexo con hombres, ¿no? Es un movimiento que modifica o propone radicalmente un cambio en la relación con el otro heterosexual. En ese sentido, también uno se queda pensando en el uso del otro como objeto de goce inmediato, ¿no? Y como, ¿no? Como un objeto de intercambio, ¿no? Em, Algo del te uso y te tiro, o uno convirtiéndose en objeto de las plataformas digitales, ¿no? Este, mm, Digo, toda esta cuestión de lo digital como marca epocal, pero que no me resisto a decir que todo es igual y que todo es generalizable, ¿no? Porque, por suerte, desde una perspectiva de subversiva psicoanalítica, creo en el sujeto, o en el valor del sujeto, o en el advenimiento del sujeto al consultorio. Sí, uno podría decir que la hiperpornografía atrofia, digamos, estas prácticas sociales adolescentes, ¿no? Y además hay otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión de la corrección política, la hipercorrección política, ¿no? Que también evita que muchos adolescentes, he tenido varios casos de, en general pibes, ¿no? De adolescentes que trataban de acercarse a una chica, digamos, como si sin ninguna intermediación, sin Tinder, sin chat, sin nada, ¿no? Ir de frente y decirle, mira, me gustás, querés, no sé, te invito a ir al cine. Bueno, de pronto se encontraron con que fueron cancelados, perseguidos y acusados prácticamente de querer em, abusar de estas chicas, ¿no? Digamos, estas son otras cuestiones que se presentan también en la clínica y que yo tengo muy en cuenta. Este, mm, para finalizar, yo diría, bueno, quizás la pregunta tiene que ver con si hay lugar para el erotismo en la actualidad o si eso hoy está disminuido, ¿no? También preguntaría quizás si hay lugar para el deseo propio, ¿no? Digo, el lugar de, de un deseo ofertados por los grandes otros de la época, ¿no? Donde obviamente se diluye toda posibilidad de erotismo, ¿no? Bueno, quería arrancar un poco con esto y si quieren, para hacer para poner un poco de, mm, de pimienta, diría, hoy me encontré con dos noticias en el diario. Uno es el de una científica acá en Argentina, sí, que fue condenada porque estaban haciendo como un juego sexual, entonces ató a la pareja en el auto y terminó acuchillado de 6 puñaladas. Y al lado de esa noticia aparece otra de un famoso cantante, de algún tema que hemos cantado todos seguramente, que en otro juego sexual terminó matando o la partener murió, digamos, ¿no? Este, Así que bueno, con esto quiero decir, bueno, son épocas complicadas, ¿no? Bueno, quería cerrar por acá y dialoguemos. Bueno, gracias Juan, gracias Agustina. Patri, ¿te parece que abrimos al...
Sí, Es algo, claro. Bueno, eh, me quedé pensando en un montón de cosas, pero la idea sí, claro, es justamente que no terminemos dialogando entre nosotros tres y abramos al diálogo. No, digo esto y como una pregunta también, cuando está esta cuestión, eh, si estamos hablando de erótica cuando no hay corte, ¿no? Cómo se construye el deseo, si no hay una posibilidad de corte, si no falta la falta, ¿no? Me quedé pensando en eso. Pero bueno, abramos al diálogo, ¿sí? Preguntas, comentarios, lo que se les ocurrió cuando leyeron el nombre de la tertulia, Pablo. Ahí levantó la mano Pablo. Hola, ¿cómo están? Y Un gusto escucharlos y ver a amigos tan queridos de acá y de allá. Eh, Me parecieron muy interesantes las reflexiones, las cosas que fueron hilando, asociando, articulando teóricamente y describiendo también de la práctica eh, nuestra de estos días. Eh, y yo después pensaba, ¿no? Cómo nuestras teorías de base tienen 100 años, como decía Candelaria al principio, y es tan impresionante lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 en términos de cambio de la vida cotidiana, de inmersión de la tecnología. Me parece que acá, si bien hay gente muy joven, creo que no hay ninguno que sea nativo digital desde la cuna, ¿no? Eh, Y eso creo que marca una gran diferencia en nuestra posibilidad de entender y, y de decodificar lo que viven nuestros pacientes jóvenes, que los recibimos y que, por suerte, algunos se quedan dialogando con nosotros, ¿no? Pero me parece que por ahí no tenemos categorías para decodificar cómo se está jugando la erótica, la sexualidad hoy, y que corremos el riesgo de ser como esos, o sea, tratamos de dar cuenta de un saber y de un entendimiento que me parece que corremos el riesgo por ahí de convertirnos como en gente muy vieja, tratando de... Porque me parece que hay algo que ha cambiado con respecto a lo que era la ruptura y el desafío intergeneracional hasta ahora, porque es como que tenemos muchas menos referencias para transmitir. Por lo menos en este plano de la virtualidad no tenemos casi ninguna para dialogar o para remitirnos una experiencia propia en el diálogo con los más jóvenes. Cuando leí el título, lo primero que me salió es que una respuesta rápida es pensar que no hay erótica sin otro, de alguna manera, ¿no? Pero casi como una ocurrencia, me parece que eso es discutible también. Pero yo quería agregar a lo que traía Agustina, que me hizo pensar lo que traías de las características del espacio, del tiempo y de la virtualidad. Trataba de pensar qué es lo que yo veo y escucho en los pacientes más jóvenes, y es que además hay la presencia real o posible de un otro tercero potencial, observando, escuchando para vender, o eventualmente el partener puede guardar las imágenes también, ¿no? O sea, hay también una cosa eh, con potencialidad paranoica, pero no loca necesariamente, porque lo vemos cotidianamente y eso también creo que le imprime una particularidad incluso a los espacios de sexualidad a través de la virtualidad. Y la otra cosa que yo veo es como un, un crecimiento muy grande de ciertos ideales, me parece, ¿no? O sea, así como está la cuestión de todo lo que ustedes venían señalando, yo veo en mis pacientes más jóvenes como una,
dificultad para la exploración y la experimentación, porque siempre hay un ideal de perfección en lo sexual, en la imagen, en lo deportivo, en el juego, que es absolutamente agobiante. Y eso eh, limita las posibilidades de juego. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que va quedando de humano en esta época, de lo cual nosotros podemos todavía resonar y ayudar a transitar? Bueno, esas son reflexiones que me motivó las reflexiones de ustedes. Gabriela Sainz y después Fernando Orduz. Bueno, yo como analista en formación, en realidad ahorita me estoy debatiendo en cómo conceptualizar la pulsión, porque la escuela freudiana dice una cosa, la escuela laplanchiana otra, Lacan otra, o sea, por ejemplo, Lacan habla de pulsión de muerte, la plancha habla de una pulsión sexual, Freud habla como de una mezcla entre pulsión de muerte y pulsión de vida, y ahorita que escuchaba a Agustina y que me gustaría cambiar un poco esto, porque ella habla de la pulsión escópica e invocante como un efecto de una estructura, y ella, bueno, se quedó ahí porque tendría que ampliarlo como en una teoría. Y también tú decías que la voz causa, o sea, si en este ejemplo que ponías de la paciente esta, que el chico que le llama, si la voz le causara algo invasivo y se conecta con lo erótico, ¿no? Y quería conectarlo con lo que estaba diciendo Pablo, porque también pensaba, si son generaciones que no han crecido con la voz de los otros y que han crecido con los dispositivos, de entrada podría ser invasivo, pero no sé si lo conectaría directamente con lo erótico. O sea, esa es una como pregunta que me hago, porque todavía tendría que diferenciar qué sería como eso erótico y la pulsión y esas cosas, ¿no? Y hoy estaba en un grupo de observación de bebés y uno de los ejemplos que se ponían en el relato es una mamá que estuvo con su bebé en una reunión familiar donde hubo mucha gente. Y entonces ella dice, el bebé se quedó cargado y el bebé esa noche no pudo dormir. Pero ella quedaba como muy impresionada porque decía, es que mi bebé está acostumbrado a la bulla porque es un bebé que es de Perú, y ella decía la bulla, o sea, como la bulla del ruido, ¿no? Pero decía, es que mi bebé está acostumbrado a la bulla del ruido de la licuadora, del timbre, de la perra. Entonces a ella le impactó muchísimo que la bulla de las voces de las personas a lo mejor lo hubieran cargado. O sea, ella no llega a esa asociación, pero nosotros pensamos un poco que hay algo en la voz de las personas que sea diferente a los objetos como la licuadora, el timbre y esas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo primero que reflexioné con esto que están diciendo. Fernando. Hola, Candé. Eh, ahorita que Pablo decía que mi primera ocurrencia de un erotismo sin otros no era posible, yo lo primero que pensé, Pablo, fue lo contrario, pensando en el texto de Freud de Introducción al Narcisismo, porque un poco la propuesta de la teoría del narcisismo en Freud es que puede existir un erotismo no volcado hacia el otro, sino un erotismo autodirigido, ¿no? Y esa es la teoría de Freud en Introducción al Narcisismo, ¿no? Pensaba en eso, apenas te oía. A mí lo que me llama la atención de la pregunta es sin otro o sin otros, ¿sí? En la pregunta, porque también pensaba en la teoría de Freud en la pulsión, donde dice que el objeto es contingente, el objeto es variable, ¿no? Como que la satisfacción erótica tiene toda una posibilidad de muchos otros, de otros objetos, de muchas posibilidades. Y aquí pensaba en una teoría, que es la teoría del cuerpo enamorado de Michel Onfray, sí, que es este filósofo francés poco querido por los psicoanalistas, ¿no? Por su crítica a Freud, donde él plantea una recuperación de un poco del epicureísmo para la sociedad contemporánea, que a él le parecía que se ha cristianizado demasiado y que se ha vuelto demasiado restrictiva y condenadora, ¿no? Entonces, es que no podemos hablar de que el erotismo se reduce a la sexualidad, entonces un poco la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, liguemos el erotismo a la sexualidad, no lo desliguemos, ¿sí? Dejemos que la sexualidad siga siendo como una especie de patrón, ¿sí? Y el cuerpo
Entonces él planteaba una recuperación de una lógica de los placeres, ¿sí? Y de una genealogía del deseo, en términos de recuperar al cuerpo como un lugar eh, como donde lo placentero acontezca, y lo planteaba con esa palabra frente a una cultura que nos ha impuesto reducir el goce, los placeres. Cuando digo goce no lo digo en sentido lacaniano, sí, lo digo en sentido colombiano. Sí, es disfrutar, sí, disfrutar como de los objetos y disfrutar como de la vida en términos de lo placentero, ¿no? Y ponerlo como un acento y quitar un poco esta teoría de la falta. Hay una crítica de Michel Onfray a la teoría de la falta, ¿sí? Que siempre pone la ausencia, la pérdida como un modelo, y aquí lo que se planteaba era, no, recuperemos el cuerpo como un lugar donde se producen sensaciones placenteras, y hay como una especie de contrapunteo con estas teorías de la falta. Eh, y yo en ese sentido, en el sentido de lo que plantea Onfray, recuperando un poco el epicureísmo, creo que el erotismo es una cosa que siempre ha existido en la vida y seguirá existiendo, ¿sí? Es una fuerza primigenia, ¿m? Es una fuerza de empuje, ¿sí? Es una fuerza hacia lo vital. Tomará los contextos de cada época, ¿no? Sí, y ahorita que cito a los griegos, en Grecia tenía una forma, en Roma tenía una forma, y siempre, cuando digo una forma, me refiero ni siquiera a una forma, me refiero a múltiples formas de satisfacción. ¿M? Sí, y a múltiples objetos. Sí, hoy de pronto pensamos en esta cuestión de la virtualidad, y yo digo, perdón por la comparación como la voy a hacer, los niños que eran, o los jóvenes, cuando llegaban a la pubertad, los jóvenes pastores, ¿sí? Cuando iniciaban sus relaciones sexuales, las iniciaban eran con los objetos que tenían cerca, ¿no? Y los objetos que tenían cerca, pues eran o las cabras o las ovejas, ¿sí? Ahí iniciaban. Entonces, los objetos dependen de lo que la cultura me ofrezca, ¿sí? Y yo inicio mi vida erótica con este tipo de elementos. Y una cuestión a propósito de lo que decía Agustina con el asunto de la voz y lo que retomaba Gabriela, la voz en los hombres cambia. ¿Sí? ¿Sí? Uno cuando es niño, lo digo desde el lado masculino, tiene una voz infantilizada que se transforma con la pubertad. Y en la voz también hay una transformación, ¿no? Yo decía que no solamente cambian aspectos corporales, sino la voz, ¿sí? Y algún estudiante alguna vez en la universidad donde doy clases levantó la mano y me dijo, profe, usted está equivocado, ¿sí? El clítoris no queda donde usted dice, el clítoris queda en el oído, ¿sí? Porque decía, a mí me hablan delicioso, me hablan lindo, y a mí se me humedece todo, ¿no? Como que yo decía, claro, la voz como tantas otras cosas, como la mirada, como el tacto, como los olores, y lo traigo en el sentido de lo que quiere recuperar Michel Onfray, ¿no? Como esta lógica del que el cuerpo es una multiplicidad de emanaciones que capturan al otro de diversas formas, y no solamente desde una forma. Alguna vez en un seminario planteaba, por ejemplo, para los griegos no hay una palabra para cuerpo, no hay una palabra para cuerpo. Soma en griego designaba al cuerpo muerto, pero el cuerpo vivo era una posibilidad múltiple de manifestaciones. Entonces estaba pensando eso, ¿no? Como que lo que estamos viviendo un poco con la virtualidad o con el mundo contemporáneo es simplemente como que recomprobando, reconfirmando esta posibilidad múltiple del cuerpo y de la multiplicidad de los objetos. Y otra cosa, Pablo, que me hacías pensar también cuando te escuchaba, por ejemplo, o no sé si era Pablo o Juan, que hablaba de te tiro, sino Juan, que te tomo como objeto y te tiro. Mira que hay unas construcciones culturales interesantes. Aquí en Colombia, para decir te cojo, nosotros decimos te cojo, si no decimos te tiro. ¿Sí? Y siempre me ha parecido una construcción lingüística curiosa, ¿no? Yo en particular prefiero el argentinismo, ¿no? El te cojo como una experiencia erótica, ¿sí? Más que el tirar, que me parece que plantea otras cuestiones, pero es como se construye también en lo cultural, ¿sí? Estas manifestaciones del erotismo, no solamente en lo epocal. ¿Sí? Pensar que no solamente es una cuestión de tiempos como eran antes, sino que en nuestros mismos contextos contemporáneos actuales tenemos comprensiones o vehiculizaciones diferentes de estas formas eróticas. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera algún comentario? Si no, volvemos a los tres. El que quiera tomar la palabra. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántas cosas? Sí. Yo puedo hablar, no sé si Bueno, Dale. dale, Agus.
Dale, dale. No, me quedé con algo, o sea, voy a tratar de tomar un poquito de cada uno, pero de los comentarios. Pero primero partía de lo que trajiste vos, Candelaria, al principio, que se me pasó, ¿no? Esto de los conceptos para pensar lo actual, ¿no? De los conceptos con los que contamos en psicoanálisis, y esto lo quería linkear un poco con lo que traía Pablo, porque me parece que es como un nudo, al menos es un nudo que a mí me importa, que me parece que da para que pensemos, para que debatamos y también para que nos animemos a avanzar sobre esta cuestión, que tiene que ver con pensar lo actual desde los conceptos del psicoanálisis. A mí me importa mucho eso, por eso me parece que es importante hacer pie, por ejemplo, en el concepto de pulsión para pensar la cuestión de lo erótico. Y bueno, nada, la Secretaría Científica me contaban ayer, ¿no? De la PC está trabajando como eje, ¿no? Con el concepto de pulsión este año. Y me parece que es fundamental porque tenemos conceptos psicoanalíticos para pensar lo actual. Después, Gabriela, ¿no? Traías, bueno, la pulsión depende desde qué autor y etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí podremos discutir nuevamente, pero en principio, digamos, recuperar los conceptos psicoanalíticos para pensar lo actual y hacerlos responder, ¿no? Por lo actual, cuestionarlos, interpelarlos y llevarlos al límite para hacerlos responder por lo actual. Pero también creo que tenemos una responsabilidad de producir nuevos conceptos. Y no sé si nos animamos tanto a eso. Me parece que el desafío de pensar lo contemporáneo también tiene que ver con poder producir algo nuevo, ¿no? Y pensar estos temas, ¿no? Necesariamente nos tendrían que poder llevar hacia ahí, ¿no? Esto creo, Pablo, que vos traías, bueno, estamos pensando con una teoría de hace 100 años que, por supuesto, cuando se escribió tampoco existía esta tecnología, y si bien nosotros no somos nativos digitales, tampoco habitamos la época, ¿no? De la entreguerra en la que pensaba Freud, digo, ¿no? Entonces, también tenemos una diferencia también con nuestros autores, ¿no? Y me parece que no quiero dejar yo una mirada pesimista de la época, porque en absoluto es mi estilo. Digo, bueno, quienes me conocen lo saben, pero de repente me escucho, digamos, como pensando en esto del autoerotismo y el desenlace con otros y demás, pareciera como que la visión es un poco apocalíptica, y la verdad que lejos de eso, me parece que la época nos interpela para ponernos a pensarla desde el psicoanálisis y poder, digamos, justamente sostener los tratamientos que hoy tenemos, ¿no? Que me parece que es un poco lo que traías vos, Pablo, en relación a los jóvenes que escuchamos y demás cuestiones. Ahora, yo también escucho esto que vos decías, este ideal agobiante, ¿no? Me parece que hay algo de la época que tiene, digamos, como una especie de super yo bastante tanático, ¿no? Que puja por lo ideal, ¿no? Entonces es la comida ideal que está fotografiada, la ropa ideal, los amigos ideales, las salidas ideales, y después aparece toda esta cuestión del FOMO, de quedarse afuera de la cuestión, ¿no? Todo esto es un empuje, digamos, ideal, tanático, superyoico, etcétera, etcétera. Pero bueno, da para otra tertulia eso. Eh, en la cuestión de la voz, Gabriela, yo capaz que no quise explayarme mucho, pero cuando vos preguntabas por qué yo decía esto, que la mirada y la voz suponen un sujeto, efecto de una estructura, ¿qué quiero decir? Lo dije un poco rápido. Quiero decir que Freud propone fases en el desarrollo libidinal, ¿no? Y entonces está la etapa oral, ¿no? Freud tiene un pensamiento en este punto, ¿no? No en toda su obra, pero un pensamiento más evolutivista, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, luego la fálica, luego la genital, ¿no? Mientras que cuando Lacan propone el objeto voz o el objeto mirada, ¿no? Lo escópico o lo vocal, estamos pensando ya no en un tiempo evolutivo, estamos pensando que hay algo de la voz que está dado y de la mirada, digo, ¿no? Estamos pensando en un sujeto que es hablado por otros y es mirado por otros desde el inicio mismo de la vida y desde antes incluso de nacer. Esto nos traería un montón de cuestiones, porque además pienso que la tecnología no la podemos pensar cuando nos encontramos con un niñito de 4 o 5 años. Voy a avanzar. Con un niñito de 2 años con una tablet en la mano, mirando la tecnología y hipnotizado con todas esas imágenes que se mueven y hacen ruido, o voces que hablan también en la tecnología y demás. La tecnología la tenemos que pensar antes, porque los niñitos hoy son escaneados adentro de la panza de la madre. Digo, la tecnología atraviesa desde mucho antes del nacimiento, ¿no? La digitalización de las vidas, ¿no? Actual. Entonces,
y hoy sabemos de un niño antes de que nazca. Entonces, digo, esto hay que revertirlo un poquito, ¿no? Vivimos una era que es digital y tenemos que poder pensarla. Bueno, esta es una cuestión. En relación al tema de la voz, que era algo que vos preguntabas y que me parece que después Fernando también le dio como un vuelo a todo eso, la voz es algo que es un objeto pulsional, es parte del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Digo, es parte del cuerpo del otro. Es mucho más, la voz dice mucho más allá que lo que dicen, que el sentido del discurso, que el sentido de las palabras. La voz queda. Entonces hay voces que nos estimulan, hay voces que nos erotizan, hay voces que nos dan miedo, hay voces que nos intimidan, etcétera, etcétera. Esto es para cada quien, depende de cada fantasma, etcétera, ¿no? Pero pensaba en los dispositivos tecnológicos que hoy las capturan. Tenía el relato un relato de la clínica, ¿no? De alguien que tuvo que recoger los audios de su papá que hacía poco tiempo había muerto porque le había dejado unos mensajes de voz y tenía que recuperar unas contraseñas de una cuestión, ¿no? Pero la cuestión es que fue escuchar los audios, ¿no? De alguien que hacía poco había muerto, pero esos audios eran parte de ese objeto. Digo, la voz es un objeto del otro, pero es un objeto ya cedido, es un objeto, etcétera. No digo como para pensar qué nos propone hoy la tecnología, pero la tecnología hoy también nos viene en auxilio y entonces los mensajes de audio hoy se pueden acelerar y los escuchamos por 1,5, por 2, ¿no? Y entonces aceleramos esa voz y se nos hace más pasajero y no tenemos que estar escuchando el mensaje largo que nos hace alguien y que no termina. Digo, todo esto lo tenemos que poder pensar. Esto es lo que digo que esto tiene que ver con la erótica contemporánea, si nos dejan un mensaje, si nos dejan un mensaje largo, si no nos dejan mensaje, si nos clavan el visto, digo, ¿no? Todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, esa es una cuestión. Agus, Sí, solo Agus, sí, ah, dale. Una cosita no, más que lo que dice, lo dale, que decía una cosa. Fernando y nada más. En relación a esto, que es un objeto del cuerpo, me parece que tiene como toda la lógica, un objeto vivo, ¿no? Un objeto, tiene toda la lógica que cambie con la edad, ¿no? Que hay un momento en donde esa voz se torna en hombre o se torna en mujer y antes es la voz del niño, digo, como que hay algo de la voz y no solo eso. Y hay enfermedades que afectan la voz, digo, ¿no? O sea que también el cuerpo enfermo ¿no? Y la voz esa es afectada, digo, no solo el cambio de la edad y demás. Y en ese sentido pienso que está bueno esto que proponía Fernando de recuperar el cuerpo como un lugar de placeres, pero no solo placeres, porque lo erótico no es solo placer, ¿no? También está el dolor, están las marcas, digo, hay muchas otras cuestiones que marcan al cuerpo, ¿no? Y a lo erótico, ¿no? Que atraviesan el erotismo, que no son solo el placer. Bueno, nada, ya estoy, Cande. Bueno, pasa que Fernando hablaba del goce, como dijo colombiano, no era el otro goce. No, le quería dar la palabra, una intervención a Bárbara y después le damos la palabra a Patricia y a Juan. Hola, ¿cómo están? Es breve. Pensaba un poco en relación al erotismo hoy, ¿no es cierto? Desde algo positivo para mí, que hoy en día todos, lo hacen personas grandes, que se lo ven mucho en los jóvenes, ¿qué hacen a través de los reels cuando se filman? Está esto de bailar, actuar, cantar, jugar a ser actores, ¿sí? Hacer como tele en los streaming hoy está al alcance de todos. El cuerpo está ahí, está todo eso. O sea que creo que también, digo, voy al rescate un poquito de algo de todo esto, ¿no? Simplemente era eso. Bueno, Juan o Patri. ¿no? Eh, bueno, no sé, Juan, Se llama yo Patricia. digo esto, porque se me van ocurriendo un montón de cosas y se me van pasando, ¿no? Y creo que esto es un poco lo que nos pasa, esta cosa de lo simultáneo, y yo insisto, como que no tiene corte. Entonces, me preguntaba cómo esto de pensar la erótica, uno enseguida, o al menos uno lo asocia con la vida, con la posibilidad del movimiento, como estaba describiendo Bárbara, o como estamos diciendo, qué cosas nos tocan a cada uno. Y bueno, por supuesto, eso va a tener que ver con el fantasma de cada uno. ¿Qué cosas nos mueven?
en función de estos objetos pulsionales que nos invocan, ¿no? ¿Qué cosas nos seducen más o menos? Y pensaba también en cómo, a partir de los dispositivos tecnológicos, y me acordaba desde que aparecieron las grabadoras, cómo la voz se deforma, ¿no? La voz y la imagen. No es lo mismo, seguramente les ha pasado, cuando uno tiene un paciente de manera virtual y después lo conoce de manera presencial y de pronto hay algo, bueno, hay rasgos o cuestiones, o el color de la piel, o la voz, hay algo que cambia. Entonces, sin duda que en los dispositivos hay algo que, que no es exactamente lo que nos sucede cuando uno lo tiene, cuando uno está de manera presencial con un otro, ¿no? Y las cosas que se mueven, que se nos despiertan. A mí me parece que esta cosa de la erótica sin otros, claro, bueno, es un juego, es una pregunta que abre al juego justamente de lo pulsional, del deseo, y que inevitablemente también nos lleva a pensar en, o al menos desde mi clínica, la clínica del goce. Entonces es como que empezamos por una erótica que tiene que ver con la vida y terminamos en esos bordes medios difusos, ¿no? Que uno trata de ponerle un tope o un borde o bordear algo ahí en esos límites que son medios difusos. Eh, Me parece que, bueno, la idea justamente del movimiento y de lo pulsional es lo que nos mueve inclusive a estar nosotros acá un lunes a esta hora hablando de estos temas también, ¿no? O sea, hay algo que nos mueve, que nos causa, ¿no? Que nos invoca algo en relación al deseo y que nos convoca. Eh, bueno, hasta ahí veo que levantó la mano Mónica. Espera, Juan, ¿querés decir algo al medio? Le damos la palabra a Mónica, ¿cómo Un querés? montón de cosas. ¿Tenés un montón de cosas? Yo cultivo la espera, ¿vieron? Elegí. O le das la palabra a una dama o hablas. No, mentira. Eh, Quieras. bueno, no, listo, adelante, Mónica. Voy, bueno. Este, no, me quedé pensando en varias cuestiones, ¿no? Creo que Gabriela trae la cuestión de la pulsión de muerte y yo pensaba, ella me llevó a la cuestión del erotismo que culmina en el orgasmo y el encuentro con, quizás con eso indecible, originario, primario, no eso que no tiene nombre, que se le llama la petite mort, ¿no? Por eso yo, cuando hacía mi breve introducción, hablaba de quién está del otro lado del orgasmo, ¿no? Si hay alguien que acompaña o hay alguien que descarta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que traía Pablo, esta cuestión de los nativos digitales, hay un movimiento que empieza a decir que en realidad esta cuestión del ser nativo digital es un problema, ¿no? Porque ¿qué es un ser nativo digital? Nació digital, entonces nace un ser humano y si le ofrecen elementos digitales. Esto hoy se está poniendo en tela de juicio porque también es como una suerte del llamado cosmovisión donde uno nace digital, ¿no? Y quizás eso encarna también una trampa, porque yo me voy a hacer valer de lo que venía diciendo Fernando Orduz sobre cómo se inicia en el goce sexual, en el campo quizás, digo, no, nativo digital es al que le imponen los objetos digitales. Hay padres que hoy eligen hasta los 3 4 años no darle, hay escuelas que ya deciden no usar dispositivos digitales, ¿no? Entonces, si uno piensa en los nativos digitales, ya uno tiene una preconcepción que para mí hay que ponerla en determinado cuestionamiento. Ahora, si pensamos yo pienso que el psicoanálisis da mucho para pensar el hoy, sobre todo cuando uno habla de las fases, cuando habla de lo heredado, cómo se crió uno, si estuvieron las mentes de los padres, no estuvieron, ¿no? Y estaba pensando en esta cuestión de los ideales que se nos presentan. Hoy
ya cada vez más hay mujeres y hombres eh, hechos con el sistema de aprendizaje automatizado, más conocido comercialmente como inteligencia artificial, donde son imágenes que se llaman, bueno, perfectas, perfectos, ¿no? Sin arrugas, sin nada, voluptuosos, bueno, a la medida de lo que uno quiera, ¿no? Pero eso no es lo real. Y ahí se genera como una frustración enorme también, ¿no? En esa búsqueda de ese objeto que el erotismo lleva a uno a movilizarse hacia un algo que después sabe que no va a estar, ¿no? Ahí entra algo del amor después, ¿no? Lo que erotiza es como un ideal, como un encuentro con un objeto que en definitiva no existe de ese modo ideal, ¿no? Y esto sí hoy lo ofrece la tecnología, y eso para mí es un problema, ¿no? Este, ahora, volviendo a la cuestión de la mirada, y volviendo a la cuestión de la voz, ¿no? Uno piensa, bueno, un niño es tocado, se le cambian los pañales, es acariciado, bañado, hablado, mirado por una mirada, ¿no? Cuando eh, toma el pecho está la mirada materna, hay un calor, ¿no? Ahora, si uno se queda con lo parcial, estamos con los objetos parciales, digamos, ¿no? La mirada solamente. O nos quedamos pegados, quizás una de las cosas o una de las dificultades que por ahí veo en la práctica social es salir de esta suerte de pegatina donde uno se queda ligado a la mirada, a ser mirado por los likes, ¿no? Como hay falta una terceridad, ¿no? Este, mm, entonces, me parece que ahí sí hay cierto problema, ¿no? Yo estaba pensando en lo que decías vos, Fernando. Sí, claro, hay un autoerotismo y después está la fase narcisista, donde ¿no? uno se toma como propio objeto y después, bueno, hay una terceridad donde uno va a buscar algo en una suerte de reencuentro, donde busca uno repetir algo de ese calor primero, ¿no? El problema me parece que hoy, con esta cuestión de la introducción de lo digital, se pierde, ¿no? Eso para mí es un problema. Insisto, no soy pesimista ni nada, ¿no? Son cuestiones para pensar y estamos poniendo ahora nuestra mirada sobre un aspecto. Hay aspectos muy positivos también, ¿no? Este, mm, bueno, eso. Mónica y después Brian. Bueno, se me iban sumando algunas cuestiones mientras los iba escuchando, eh, que que se me iban armando preguntas que se me iban armando a partir de escucharlos. La primera es, eh, escuché en ustedes cierta deriva de pensar el erotismo sin la sexualidad, sin lo sexual, no la sexualidad, sin lo sexual, ¿sí? Em, que me parece que eso es algo que deberíamos por lo menos volver a revisar, porque ha habido como un deslizamiento, por lo menos la plancha marca una suerte de deslizamiento en el concepto de lo sexual, diferenciado de la sexualidad. Un deslizamiento desde los tres ensayos eh, de una sexualidad en adelante. Esto, digamos, entonces yo me cuestiono si hay no sé si hay un erotismo sin otro, pero me parece que tendríamos que complejizar la pregunta pensando si hay un erotismo sin lo sexual en juego. Esto por un lado. Otra de las temas, ustedes insistieron en los ideales. Y yo me preguntaba, eh, yo no estoy tan de acuerdo con Pablo en los ideales, sino me parece, yo más bien pensaría en los modelos identificatorios hoy, trabajando con niños pequeños.
es muy interesante pensarlo no tanto como mandatos, sino desde los modelos identificatorios en los que estas nuevas generaciones se están armando. Y hubo hace bastante en APA, Jaime Spilka empezó a deslizar algo acerca del desapego identificatorio y cómo eso estaba produciendo transformaciones en en este fin de época y nuevos paradigmas de los cuales todavía hoy no tenemos ni idea. Eh, bueno, eran estos dos comentarios, uno acerca de lo sexual y el erotismo y otro acerca de, che, ¿serán los ideales? O también, digamos, no digo que no sean los ideales, digo, ¿serán los ideales solamente o estarán en juego también los modelos identificatorios? Bueno, todo esto se me fue ocurriendo mientras los escuchaba. Bueno, Brian. Gracias, Cande. Gracias a todos. Bueno, un poco en relación iba escuchando y me quedaba pensando cuando se habla mucho hoy en día de ausencia y presencia y creo que en esta era que estamos viviendo se redefine. Hay un tercer espacio que es simultáneo, que no es ni presencia ni ausencia. Están ambos en la misma vez. Y preguntan en relación a la separación, en relación a la fantasía, y escuchando a veces a algunos pacientes y pensando también, no hay que irse muy fuera, pensemos nosotros mismos, muchas veces el mismo escribiendo de, del WhatsApp todo lo que genera. No hay nada, pero habilita una fantasía y una imaginación que es muy grande. Es escribiendo. Sabemos que hay algo que conecta con un otro, pero que a su vez no hay nada en ese momento hasta que el otro pone algo de sí ahí, que después será reinterpretado por nosotros. Entonces, creo que también, como bien decía Agustín, hay que pensar en otras variables para poder pensar las lógicas actuales. Eh, no porque sean distintas en algunas cuestiones cuando Pablo traía, yo creo que en algunas cosas que veníamos trabajando con un grupo, así como la tecnología de Freud en su época era la carta, hoy la tecnología que tenemos nos permite agarrar un drive y estar en simultáneo mucho escribiendo y pensando colectivamente. No es distinto a esa situación. Entonces me parece que es desde ahí donde puede volverse el sujeto alguien que queda atrapado en un goce repetitivo, pero también puede ser un jugador creativo, el que puede hacer algo con eso. Puede ser un laboratorio en donde puede experimentar cosas que capaz en una cuestión más física, para no hablar de presencialidad, porque yo considero que cuando se está conectado lo presencial está, por eso hablo de la coexistencia de simultaneidad. eh, Me parece importante entonces ahí, ¿qué hacemos con ese jugador creativo? Si es que no podemos entender las lógicas de lo que se está poniendo en juego y de cómo hace uso de otra forma de subjetivación que no es la que clásicamente conocemos. Bueno, gracias, Brian. Quedan 2 minutos, literal, 2 minutos. ¿Quieren cerrar? Tienen la palabra Juan, Agustina. O sea, No, a me mí quedé me, pensando en esto que decía Brian, bueno, yo pensaría en esto que decís, Brian, de, bueno, o estamos acá por miedo a no estar, o estamos acá porque nos da placer el intercambio, ¿no? Me parece que a veces un poco se juega eso también, ¿no? Por eso digo, o somos objeto de, de goce de un otro primario, alguien podría decir esa, siendo masoquista, ¿es ese masoquismo primario o hay algo más? ¿O hay una apertura al deseo? ¿Hay una apertura a la terceridad, ¿no? Hubo un tercero que se paró y nos inauguró ese deseo, ¿no? A mí me parece que se juega un poco eso, digamos, ¿no? Esto que decía eh, Agustina, que lo trabajaron también en el centro de estudios, o lo van a trabajar, me parece, el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Porque también está la otra, eso el es un Join chivo, porque es of Missing la próxima. el ¿Se join of missing out, que llama? también es disfrutar de quedar afuera, digamos, ¿no?
cuando aceleramos a 1, 2, 3, 4 el WhatsApp, no estamos escuchando, estamos sacándonos de encima, ¿no? Este, Mm. y me parece que hoy quizás hay algo de lo utilitario que nos lleva también a cierta muerte del erotismo. Por suerte no en todos los ámbitos, ¿no? Hay como una cultura del llame ya, también para las cuestiones de la erótica, ¿no? A mí me gusta Perdón, esto que dale, trae. Agus. Perdón. Sí, no, me gusta esto que traía Brian de lo creativo, ¿no? Digo, me parece que abrir la cuestión de que, no, digo, que no todo es repetición, digo, ¿no? No todo es ausencia-presencia, ¿no? Como par de opuestos dinámicos, pero que también hay un espacio que se puede abrir para lo creativo. Digo, podría abrirse o no, eso es una cuestión compleja, ¿no? Porque podríamos quedar hipnotizados por la tecnología o hipnotizados por esta lógica más, ¿no? Como de la imagen y de la repetición, o podríamos capaz que abrir el espacio de lo creativo, que me parece que es una linda apuesta, ¿no? En relación a lo que traía Mónica, yo pensaba así que, yo en realidad acuerdo con Pablo que hay una cuestión que tiene que ver con los ideales y diría, también hay una cuestión que tiene que ver con con la cuestión identificatoria, ¿no? Y sobre todo en los niños pequeños, yo la parte que salteé de lo que había preparado tiene que ver con toda la cuestión, ¿no? Del estadio del espejo y de la imagen y de la cuestión del reconocimiento en esa imagen otra que está en el espejo, mediatizado por algún adulto otro, ¿no? Que dices, eso sos vos. Pero me parece que ahora, pero esto es una idea, las dejo así como volando, ¿no? Hay algo de la multiplicación de ese espejo que ya no es un espejo analógico, sino que es un espejo digital que multiplica esa imagen. Entonces, ¿quién es ese otro que acompaña al niño mirándose en esa nueva imagen que ya tampoco es una imagen analógica? Bueno, esa complejidad me parece que es en la que está inmerso el niño pequeño en la constitución psíquica. Digo que creo que nos debemos a nuestros pacientes la obligación de investigarla y de estudiarla. Esto es lo que pienso. Creo que es nuestro desafío, que tenemos conceptos, pero que tenemos que seguir pensando. Es que las nuevas tecnologías nos ponen, y este nuevo ser, digamos, híbrido que traías vos, Patricia, ¿no? Y yo lo proponía como un ser digital, me parece que nos obligan a repensar todas estas cuestiones y a seguir investigando, ¿no? Bueno, seguramente entonces habrá otra tertulia para seguir pensando juntos. Cande, no sé. Seguro. Sí, sí. Está más que claro que nos faltó tiempo. Ahora, acá es donde me Nos arrepiento. quedamos con las ganas, nos quedamos Claro, con las acá es ganas. donde me arrepiento cuando arranco y digo, bueno, 2 minutos más y esperamos y 2 minutos más, acá son los que nos faltan, pero bueno, es así. Hay que esperar que estemos todos. Bueno, nada, en nombre de APC, Juan, Agustina, un placer tenerlos, gracias. Gracias a todos los que estuvieron, los de Córdoba, los de afuera, de todos lados. Bueno, un placer haber compartido este rato con ustedes. Nos vemos el mes que viene. Bueno, Próximo. gracias a ustedes. Un Un Gaby gusto abrazo. verlos y levantó la compartir y mano. intercambiar. Gaby. Ay, nada más, perdón, comercial rapidísimo. Les queremos mandar la liga de la convocatoria para que lo puedan copiar y entonces puedan, si es que alguien quiere escribir, adopta. Entonces la acabamos de mandar. Perfecto. Poner en el chat. Perfecto, si no- Sí, ya lo en el chat. pusimos. Y si no está en la Ah. página de APC. Sí. Agustina, ¿qué dijiste? No, nada. Gracias por invitarnos. Es un gusto estar con ustedes y compartir, intercambiar. Es lindo verlos, además. Claro. Bueno, Juan, Bueno, gracias a todos. a todos. Un Chao, gusto. chao.